Chicha. Pero antes vamos con un informe que nos prepara Nelly Tejada en este fin de semana de feriado. Usted de repente está en casa, descansando, ha almorzado bastante y de repente le comienza a doler un poquito el pecho. Vamos a ver qué le está pasando. Nelly nos habla de males cardíacos y prevención en el Perú. 4.000 personas mueren al año en el Perú por infarto al miocardio y el principal factor de riesgo se encuentran en personas mayores de 30 años, especialmente quienes padecen de hipertensión, diabetes, obesidad y fuman en exceso. Y es que cualquiera de nosotros podría llegar a ser parte de esta estadística. Un gran grupo de personas desarrolla un infarto de miocardio estando totalmente asintomático. La persona que presenta un infarto por lo general se va a manifestar con dolor de pecho. Es el síntoma más frecuente. Lo importante de esto es que todos debemos tener conciencia de que el paro cardíaco no es un evento que sucede solo en los hospitales. Sucede en la calle, en las casas, en cualquier lugar. Y por lo tanto es una medida de emergencia. Y todos nosotros deberíamos estar en la capacidad de proveer reanimación cardiopulmonar hasta que alguien experto venga, es decir, los bomberos, los servicios de urgencia o cualquier otra persona que pudiera ayudarnos a seguir rescatando al paciente. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, son las más mortíferas del mundo. No en vano cobran más de 17 millones de vidas al año. El aspecto positivo es que el 80% de estos casos pueden ser prevenibles. La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en el país. Más o menos el 25% de la población lo padece. Y eso significa que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de complicaciones como el infarto de miocardio o eventos cerebrovasculares, ¿no? Y la gente lo conoce más como derrames cerebrales, ¿no? La carga de enfermedad actualmente en el Perú constituye un 58.2% abocado a enfermedades crónicas no transmisibles. Diariamente se registran en nuestro país unos 15 infartos, según datos del Registro Nacional de Infarto de Miocardio Agudo. Y quienes ya han sufrido uno tienen un 20% más de posibilidades de sufrir otro. Si siente un dolor opresivo en el pecho que puede extenderse al brazo izquierdo y cuello, dificultad respiratoria, vómitos, náuseas, palpitaciones, sudoración y ansiedad, podría indicar que es víctima de un infarto que puede terminar en una muerte súbita si no es atendido a tiempo. Ante ello, es necesario llamar a la ambulancia, pero ¿qué ocurre cuando el tránsito se convierte en nuestro peor enemigo? ¿Sabe usted brindar una respiración cardiopulmonar? En realidad la población no está todavía entrenada para hacer un manejo inicial de reanimación cardiopulmonar, que es lo que, pero digamos ahí lo básico es hacer una atención inicial de la reanimación cardiopulmonar, lo que es el masaje cardíaco y de repente dar respiración también asistida, ¿no? A través de repente respiración de boca a boca, si es que no, hasta que pueda ser trasladado a un establecimiento de salud y pueda darse ya la reanimación avanzada. La población en líneas generales debe tomar un curso de reanimación cardiopulmonar para salvar la persona que uno quiere y que está generalmente al lado de uno. La respiración cardiopulmonar, RCP, es un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene. Paro cardiocirculatorio. De hecho, cuando la circulación se detiene, a los órganos, entre ellos el cerebro y el corazón, no les llega el oxígeno y dejan de funcionar. El hecho de oxigenar artificialmente la sangre y de hacerla circular permite evitar o retardar alguna lesión cerebral. Los pasos a tener en cuenta para realizar una intervención con RCP son los siguientes. Primero, ambiente despejado. Segundo, si el paciente está inconsciente, pedir ayuda a emergencia, de preferencia a los bomberos. Tercero, realizar las compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. Estas medidas tan simples como escenario, inconsciencia e inicio de las compresiones torácicas deben ser algo natural en todos nosotros. Las buenas compresiones torácicas significan posición,
Profundidad, velocidad, hacer que el tórax retorne a su posición normal y no parar en ningún momento. Pero ¿cuántas personas nos pueden rescatar una a la otra? Debemos entrenar por lo menos una por cada 10 personas que debemos, y eso debería ser un reto para cada uno de nosotros. Hace un mes exactamente, Jorge Armando Estrada Naranjo, un joven de 23 años, sufrió un paro cardíaco en plena tribuna sur del Estadio Nacional durante el encuentro Perú-Venezuela. Él comenzó a sentirse mal tras festejar el gol del empate peruano, pero cuando llegó el segundo tanto, Jorge se desvaneció. La muerte de Jorge pudo prevenirse y evitarse. Lamentablemente no fue así. No hubo nadie en el Estadio Nacional que se percatara de la emergencia, así como tampoco hubo cerca un desfibrilador que ayude a mantener su corazón latiendo. Los desfibriladores son de equipos obligatorios en otros estadios del mundo. En el Nacional solo hay uno. Por eso urge hacer de uso una política de salud en nuestro país. El desfibrilador es una estrategia en la cual nosotros tenemos un aparato que reconoce un ritmo fatal. Estos aparatos en realidad están a disposición del público general. En nuestro aeropuerto hay 5, creo, de estos aparatos. Uno de los factores que colabora a que nuestro país tenga cifras tan altas de estos casos es el índice de hipertensos. Según la Sociedad Peruana de Cardiología, 1 de cada 4 peruanos es hipertenso, una condición arterial que, sumada al colesterol alto, son factores de riesgo que contribuyen a que padezcamos de una serie de males del corazón. Las cifras actualmente nos mencionan que en promedio en los últimos 3 años hemos tenido 214.895 personas a nivel nacional que sufren de hipertensión arterial. Estamos hablando sobre una base de 33 millones de peruanos, en las cuales estamos teniendo que el 10% sí puede tener propensión a enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de ellas hipertensión. La prevención es el mejor remedio para evitar una muerte súbita. Factores de riesgo son principalmente hipertensión arterial, diabetes, obesidad, dislipidemia, es decir, el colesterol elevado, por ejemplo, el hábito del tabaco, el sedentarismo o la inactividad física, ¿no? No existe una cultura de prevención, es bastante difícil que la población acuda a los establecimientos de salud. En ese sentido, lo que hay que hacer es tener una cultura preventiva, de tal manera que las personas acudan, independientemente que sientan síntomas o no, a hacerse un chequeo de la toma de la presión arterial, porque va a ser la única forma de hacer el diagnóstico. Nadie está exento de sufrir un infarto. Por tanto, es recomendable hacer actividad física, comer saludable y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en exceso. Recomendaciones tan sencillas, pero tan obvias, que podrían permitir que estemos más tiempo con nuestros seres queridos. Pregunté hace un instante si además de las compresiones hay que respirar, hacer respiración artificial asistida. Dicen que ya no se usa, que básicamente se concentra uno ahora en las compresiones, eso sí, dejando la vía respiratoria abierta, ¿no? O sea, para que el paciente pueda recibir oxígeno. Y